analista político. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola Nicolás, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Primero hablemos sobre este pronunciamiento del presidente Castillo en un momento difícil, ¿no? Pero pone los puntos sobre las IES. En todo caso, cuestiona algunas actitudes que ellos considera que ellos que atentan contra la gobernabilidad. Sí, creo que sobre todo es una respuesta a lo que hemos visto el fin de semana. Creo que la reacción, sobre todo a la fallida nominación del gabinete Valer, ha profundizado una crisis que el propio presidente creó con ese gabinete, y llevó a que se vuelva a discutir nuevamente el tema de una salida, ¿no?, a esta crisis, si es que se trata, si es que se puede analizar una vacancia, una renuncia, que dé un paso al costado. Y mientras tanto, como una forma de ganar tiempo, creo, el presidente se ve obligado a calmar un poco las aguas con este comunicado, pero que se parece mucho en el tono también al mensaje que dio a la Nación el día viernes, si no me equivoco, en el que anunciaba la recomposición del gabinete, pero lo hacía en un tono algo confrontacional, sin aceptar el error, sin aceptar o sin dar muestras de ser autocrítico. Claro, este mensaje, como decía, en estos tiempos, un mensaje a la nación por redes sociales, ¿no? Este mensaje es más completo, ciertamente, pero ¿la actitud sigue siendo confrontacional? Me parece que sí, en cuanto no hay una voluntad de reconocer errores propios y, por otro lado, de que se siente él un poco víctima de una campaña mediática en la que hay muchos personajes que estuvieron vinculados a su gobierno, que han salido en los dominicales, ¿no?, como su ex secretario general Carlos Jaico, por ejemplo, y se ha hablado mucho de este gabinete en la sombra. Esa es su primera preocupación. Y la otra es sentirse un poco atacado, creo, por la prensa, sobre todo, y los pedidos que han hecho de que dé un paso al costado, ¿no? Y él lo ve eso y aprovecha, o creo que busca convertir eso en una forma de victimizarse. Correcto. Ayer la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, solicitó que se convoque a Consejo de Estado. Ayer también se pronunció el grupo de la sociedad civil, miembros del Acuerdo Nacional. No ha habido respuesta de ninguno de los lados. Entiendo yo que el acuerdo igual es un pronunciamiento de la sociedad civil, no está buscando una reunión, que entiendo que no se puede, de parte no se puede convocar por la crisis política, pero en ninguno de los sentidos se ha pronunciado el gobierno, ni siquiera, digamos, ni siquiera miembros del partido oficialista, ni siquiera, no sé, la vicepresidenta, por no decir el jefe del Estado, ¿no? Eso habla de que estamos en un momento bien difícil, delicado, digamos. Sí, sin duda, tiene que ver con eso, tiene que ver con estos días en los que el presidente está en apuros, tratando de formar un nuevo gabinete. Había anunciado su recomposición el viernes. Estamos martes y todavía no hay novedades al respecto. Y por otro lado también tiene que ver con, creo, quizás una forma distinta de hacer política también, ¿no? No necesariamente siguiendo estos canales más institucionales que en algún momento han servido para tratar de aliviar o de aligerar algunas crisis, pero que en este gobierno de repente no reciben el nivel de atención que podrían recibir, ¿no? Creo que probablemente dentro del gobierno piensen que estos foros, que estos espacios no realmente vayan a ser útiles para sus objetivos, y más bien estén enfocados en cómo mandar un mensaje a la ciudadanía, cómo mandar un mensaje a la opinión pública con un nuevo gabinete, como ha prometido el presidente, de ancha base, ¿no?, que pueda ser bien recibido, o al menos mejor recibido, y que le permita oxigenar un poco a su gobierno en los próximos días o semanas. Correcto. Sobre este último punto, el presidente lo ha dicho en dos oportunidades, ¿no? En el mensaje televisado y en su pronunciamiento a través de Twitter. Y según lo que se especula también, ¿no?, en las salas de redacción, en las redes, en fin, en los medios de comunicación, también iría por ese lado. Ahora, se habla de Jorge Nieto, se habla de Salvador del Solar, se habla de Roger Nájar, digamos los de afuera. Bueno, salvo Nájar, que ya estuvo voceado en otra oportunidad. E internamente se habla de Hernando Ceballos y de Dina Boluarte. ¿Qué opinión le genera a todos estos nombres, esta terna que se anuncia o que se especula?
Hay varios factores, ¿no? Creo que lo principal, y ya lo había adelantado Mirta Vázquez a la hora que salió del gobierno, es que el presidente al parecer no está dispuesto a ceder a algunos ministerios. Ayer hablaba Jorge Nieto en una entrevista en RPP y él creo que establecía una serie de condiciones bastante elevadas, una serie de condiciones bastante exigentes para lo que uno esperaría, viendo lo que ha sido los últimos 2 o 3 gabinetes de Pedro Castillo, bien difícil que puedan ser aceptadas por el gobierno, pensando en la llegada de un presidente del Consejo de Ministros externo, alguien que viene de afuera y que viene a imponer un poco su agenda o sus condiciones, como quizás intentó, pero no del todo, Mirta Vázquez. La otra opción es más próxima, más parecida a lo que fue el caso del gabinete Bellido, donde entra a gobernar de nuevo el partido de gobierno, de alguna manera, de que entra a gobernar Perú Libre. Y por ahí es donde se vocea más la posibilidad de alguien como Valdemar Cerrón, que también es otro nombre que ha sido propuesto al menos por Perú Libre. Y finalmente también están Ceballos y Boluarte, que me imagino tienen sus propias condiciones, sus propias exigencias. Y creo que la gran dificultad del gobierno de Pedro Castillo es combinar ambas cosas, ¿no? Combinar la necesidad de refrescar su gabinete, pero también y de que sea encabezado por una figura de prestigio, que sea bien recibida por la opinión pública y al mismo tiempo garantizar que estos espacios, estas cuotas de poder que ha mantenido, por ejemplo, lo aprendimos con Mirta Vázquez, el caso del ministro del Interior. Correcto. Básicamente Mirta Vázquez sale por el ministro del Interior. Correcto. Si es que está dispuesto a ceder en espacios así, podríamos ver de repente una recomposición más profunda, pero de lo contrario, probablemente veamos simplemente un cubileteo de nombres, ¿no? Ok, eso es lo que se plantea, pero sí. En tu opinión, ¿qué es lo que debería de pasar? O sea, ¿qué es lo que realmente le daría oxígeno al gobierno del presidente Castillo? Porque básicamente hay 3 escenarios, ¿no? Ayer Jorge Nieto en una entrevista hablaba de un gabinete que gobierne. Es decir, que la figura del presidente sea más protocolar. Entiendo que no se puede, eso constitucionalmente no va a pasar. Y tampoco creo que el presidente Castillo lo va a tolerar, ¿no? O lo va a buscar. La otra opción es, digamos, la parte de la bancada oficialista o hasta incluso congresistas de la rama magisterial, ¿no? que le llaman, ¿no? Del ala magisterial. Y lo otro es una suerte de presidente del Consejo de Ministros más del perfil de Mirta Vázquez, de pronto un aliado de la izquierda moderada. Entre estos 3 escenarios, ¿cuál es el que debería de ocurrir? El problema, Nicolás, es que algunos de sus puentes ya se quemaron, creo, ¿no? Como esta alianza con la izquierda moderada, al parecer ya no se puede recomponer. Y dado el bagaje con el que ya llega este gobierno a los 6 meses, también me parece difícil poder convocar a alguien como Nieto, de repente a alguien independiente y ajeno al gobierno en estos primeros meses de gobierno. Paréntesis, Omar. Ya Nieto, con lo dicho, entiendo que ya se descarta el mismo, ¿no? Me imagino, dio esa sensación, ¿no? Me dio esa sensación también, coincido en eso. Pero pensemos en alguien paralelo, parecido, con un perfil, ¿no? No sé, Salvador de Solar también lo veo complicado, pero alguien por ahí. Es bien difícil que esa persona llegue, como te digo, porque va a llegar con condiciones, va a llegar con exigencias. Sí debería pasar creo yo que lo que mejor le convendría a este gobierno, si que quiere sobrevivir y pasar esta tormenta, sí tendría que de alguna manera dar un paso al costado. Hay cosas que no han funcionado hasta el momento, hay demasiados ministros cuestionados, habría que reevaluar esa situación. Y creo que lamentablemente no va a pasar, lamentablemente para el gobierno, en el sentido que el gobierno creo que no va a ser capaz de aprender de lo que ha pasado y probablemente insista y se aferre a este salvavidas que tiene en el Congreso, que es de alguna manera la bancada de Perú Libre y dentro de ello la facción del magisterial, por ejemplo, sabiendo que sin ellos también este gobierno pende de un hilo en el Congreso. Traicionar a Perú Libre o desmarcarse demasiado de lo que ha sido hasta ahora este gobierno también lo pone en una situación vulnerable frente a una moción de vacancia en el Congreso, por ejemplo. Entonces es un equilibrio bastante complicado. No es tan simple, creo, como decir simplemente voy a dar un paso al costado y va a gobernar un gabinete liderado por el peruano más, por Mario Vargas Llosa, no sé, por alguien, un perfil así. Alguien respetable, digamos.
claro, que esté de repente, que haya sido su opositor o que haya pedido votar en contra de él. De alguna manera El otro extremo que es sea una imposible, ¿no? muestra, ¿no? Y es bien difícil, lo veo bien complicado. Y en ese sentido, pensando en estos frentes que con los que tienes que lidiar, probablemente ante esa sensación de vulnerabilidad, creo que lo hemos visto un poco en el comunicado, sí hay bastantes voces que parecen decir que el presidente estaba un poco preocupado por la vacancia. Ujú. Vea la forma, y parece que lo de Valer fue un poco también eso, ¿no? Valer le daba algunos votos en el Congreso. Es asegurarse de que no va a llegar A la la vacancia, y vacancia eso parece que también por el está Parlamento, descartado. ¿no? Ahora, y para terminar, a diferencia de Por otras ahora. oportunidades, se ha mencionado a los grupos de poder, ¿no? Y ahí entiendo Sí. que se refiere a la gran empresa y se vuelve otra vez a estos señalamientos de que se especula con los precios, con la inflación, con el dólar y que esto socava, digamos, a su gobierno, ¿no? Sí, y bueno, básicamente creo que la serie de pronunciamientos que hubieron desde el viernes, que fueron, creo que no me parecen exagerados en el sentido de que era muy cuestionado defender un gabinete como el de Valer, o tener a alguien como Valer, con el perfil de Valer, como presidente del Consejo de Ministros. Y sí hubo una serie de comunicados institucionales, gremiales, y obviamente de parte de los medios de comunicación, que hacen que el presidente sienta otra vez un poco lo que ha venido también viviendo desde junio del año pasado, ¿no? Que es esta sensación de que sí se está enfrentando a 200 años de historia republicana, ¿no? Y de alguna manera es preocupante porque puede validar esa visión de las cosas por parte de Castillo y no reconocer el hecho de que está cometiendo errores. Correcto. Omar, muchas gracias, muy amable. Hasta una próxima oportunidad.